Hola a todos, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos Muy bien, escuchas? ¿y tú? Pues bien, aquí haciendo una pausita de trabajo para conectarnos aquí para platicar Ya contigo los un ratito. vi. ¿Cómo estás? Eso es compromiso, eso es súper compromiso. No, eso es como un poquito de no administrar bien el tiempo y no calcularlo bien o así. Bueno, pero yo creo que se hace lo que se puede y si se puede está bien. Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de estas charlas de compañeros de dolor. El día de hoy, para los que no tengan el gusto de conocerlo, aquí nos acompaña el licenciado y maestro Ibsen Iván Longuinos. Vamos a estar tratando un tema un poquito delicado el día de hoy. Eh, en septiembre, sobre todo aquí en este lado de América, se, se trata de conmemorar un poco y se trata de racionalizar un poco con el tema del suicidio y pues por eso es que queríamos hablar un poquito acerca de este tema. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Compañeros de Dolor. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Iván, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, acompañándonos, como siempre. Mucho apoyo de tu parte. Y bueno, pues como lo dijo a mi compañero, vamos a estar hablando de un tema que creo que se tiene que hablar un poquito más. Creo que todos tenemos que poder hablar del suicidio como un tema eh, importante, porque creo que es una realidad para muchas personas y muchas familias, y creo que entre más se hable y entre más ayuda puedas obtener, creo que podemos evitar que alguien cometa el suicidio. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del tema. Pega el micrófono, Iván. Igual si nos puedes Muchas platicar un poquito. gracias. Sí, claro. No solamente en América, de hecho, está determinado que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre. Entonces, acá también se conmemoró. Tengo varios camaradas en el medio, me refiero a de la salud mental, y hacían sus ponencias. Ahí, pues sí, es algo muy importante, muy interesante a mencionar. Y digo, si se trata de hablar del tema del día de hoy, fíjate que si nosotros nos vamos como tipo búsqueda en internet, nosotros vamos a encontrar que hablar de la prevención del suicidio pues, tiene primero que encontrarse la definición de suicidio, pronto después tiene que encontrarse las aparentes causas y hay algunas técnicas de prevención y obviamente hay muchísimas causales, perdón, y hay demasiadas cosas como que muy interesantes a analizar, pero creo que este tema, digo, para hacerlo diferente, ¿no? Para hacerlo muy al estilo de cuando charlo con ustedes, eh, creo que una de las maneras interesantes es ver por qué el suicidio en sí es un problema, porque para las personas que lo practicaron, literal, en su mente, fue una solución. O sea cual sea la causa que los orilló a tomar esta decisión, seguramente que fue una solución. Hace rato, mientras estaba meditando en el tema, estaba pensando en un personaje para mí importante dentro de la música, dentro del waka rock mexicano. Se llama Armando Vega Gil. Armando Vega Gil era bajista de La Botellita de Jerez. Y bueno, nosotros vamos a pensar en que él deja una carta y me llama la atención la primera parte de la carta con la que inicia. Estoy en mi decisión consciente y personal de hacer esto. Y ya obviamente ya da las descripciones y todo eso. Obviamente si lo vemos desde ese punto, parece ser una decisión madura, parece ser una decisión adecuada hasta para sus circunstancias. No es importante analizar sus circunstancias
para efectos de esta charla, pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? Para mucha gente pareciera ser que el suicidio es una solución. Entonces, di todo este contexto con el punto de iniciar hacia apuntalar por qué el suicidio es un problema. Entonces vamos a hablar de los puntos de la preservación de la vida. ¿Por qué sería importante que nosotros tengamos el valor hacia lo que es la vida? Y lo primero que pienso así en los puntos como muy básicos, creo que cada uno de nosotros le da un valor personal a cada una de las circunstancias que nosotros entendemos dentro de lo que estamos pasando o dentro de lo que estamos viviendo. Hay muchísimas personas que le dan un peso muy importante a su propia ética, a sus valores, a sus principios, a la historia de la familia, a lo que se dedican, a lo que crean, a lo que construyen o a lo que tienen por familia que ir desarrollándose, ¿no? Obviamente, creo que esto lo entienden muy bien las personas que tienen hijos. Las personas que tienen hijos tienen esta situación de valorar mucho a los pequeños y obviamente cualquier gripita o cualquier ruidito extraño que haga su cuerpo, un médico, ¿no? Entonces, ellos entienden el valor de la vida de alguien más sobre de la suya. ¿Quiere decir esto? Que el problema del suicidio no solamente es que ya le perdieron al valor de la vida propia, sino también a la vida de los demás, porque analizando como un problema un tanto social, pues el tema del suicidio no solamente afecta al que pierde la vida, por supuesto que también va a tener un impacto en las conexiones interpersonales que tenga con los que se encuentran a su alrededor y generan culpa, y generan dolor, y generan hasta cierto sentido una incertidumbre que, vaya, o sea, hay veces que la gente no sabe lidiar con esos temas y no es porque no puedan o no quieran, es que es una duda que ya no va a tener ninguna respuesta, ¿no? Hay muchos que se agarran a esta importancia de las cartas que firman antes de irse y de ahí encuentran la respuesta que sea, ¿no? Pero quien no dejó carta y quien dejó un escenario, pues es horrible el escenario de la muerte, ¿no? No creo que sea nada agradable, no quiero ser tan gráfico, pero no creo que sea Y aunque hayan dejado una carta o una explicación, o sea, muchas veces las familias no encuentran respuestas al por qué, porque para ellos su familiar o esta persona estaba bien, acababan de hablar con él, con ella, o sea, y que de la nada escriban una carta y les hablen a ellos que falleció y en la manera en la que falleció, creo que es, o sea, creo que es una situación en la que aún siendo planeada para la familia y los que se quedan, sigue siendo muy difícil para resolver todas esas dudas. La verdad es que claro. hace un tiempo, hace un año tuvimos una plática muy parecida a esta, sobre todo porque justamente en este mes, el año pasado, habíamos tenido dos casos así como muy cerquita de pues, situaciones así de personas que se quitaban la vida y como que las cosas eran muy similares, eran personas como muy jóvenes, que tenían como mucho futuro, que tenían como planes muy cercanos, como al muy corto tiempo y cosas así por el estilo y como que sí nos quedó esa duda justamente con lo que empezabas, si realmente esto tenía una consecuencia como más siempre, o que tenía que ser a fuerza siempre como de un tema de una enfermedad emocional o mental, o si podía realmente venir desde la razón y desde un tema un poquito más racional de que la gente tome este tipo de decisiones. ¿Hay realmente la capacidad o hay realmente la oportunidad de nosotros saber de dónde viene o cuál es una de las principales causas? No, hay varias causas aparentes. Realmente no podemos ser determinante porque eso nos lo diría la persona en cuestión y solamente tenemos los testimonios de quienes lo han intentado y han retractado su decisión, ya sea por alguna intervención oportuna o una intervención de urgencia o porque no les salió el plan como ellos lo tenían diseñado, ¿no? Entonces,
No, las causas aparentes son muchísimas cosas, o sea, es un fenómeno multicausal, o sea, es un fenómeno que tiene una gama tan amplia y al mismo tiempo tan estrecha como para poder hacerlo. Por ejemplo, hay situaciones psicológicas, hay situaciones sociales, hay situaciones biológicas, hay situaciones culturales. Puede ser desde que molestaban mucho a la persona o puede ser hasta que la persona quiso tomar venganza y pensó que la mejor manera era ver sufrir a sus seres queridos. Un sinfín de cosas, problemas económicos, también las situaciones de no saber sobrellevar algunas pérdidas o algunas situaciones que tienen que ver con puntos en las que se le puede atribuir a lo que sucedía en sus circunstancias, ¿no? Lo que sí puedo determinarte es que la mayoría de ellos probablemente puedan tener un trastorno emocional. Eso es muy determinante. ¿Cuáles serían como las señales porque muchas veces dicen que hay personas que sufren de depresión, pero las ves y las familias piensan que ellos están normal, ¿sabes? O sea, como que dicen, es que mi hija era una hija feliz, o sea, ella no tenía problemas, o sea, tú la veías bailar, la veías reír, la veías... O sea, ¿cuáles son esas señales que a lo mejor como familiares puedes notar en tu ser querido para poder conseguir ayuda o tratar de hablar con la persona? Yo creo que las evidencias, por así decirlo, tienen que ver con el aislamiento social, tienen que ver con, no sé, que sea una persona muy acosada o muy bulleada, puede ser a través de que la persona sea discriminada, o sea, como que todo tiene que ver con observar cómo se comportan los de alrededor con la persona y la persona cómo responde a las situaciones que existen a su alrededor. Una cosa es ser tímido y un poquito, vamos a decirle, creo que todos tenemos derecho a ser apáticos, ¿no? Y retraernos un poquito de la convivencia. Pero no es lo mismo ser apático o estar un poquito aislado a permanentemente tener ese tipo de reacciones. Eso puede ser uno de los indicadores de suicidio. También el hecho de las decisiones arrebatadas. Hay algunas personas que toman la decisión de hacerse daño y van gradual, 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 hasta que ya logran perder el miedo o toman ya la decisión muy arrebatada y dan determinación a su acto, ¿no? Hay, hay muchísimas cosas. Generalmente es el aislamiento social. Eso es como muy determinante. Sí, creo que es muy difícil a veces como, por ejemplo, en los casos que he tenido, me acuerdo uno que fue cuando yo empecé a ser directora funeraria en la funeraria de americanos que estaba trabajando. Un señor tenía problemas económicos, ya tenía pagado su servicio funerario y por él creer que iba a solucionar el problema de sus familiares, comete suicidio porque tenían un seguro de vida. Sin embargo, el seguro de vida no cubría si esta persona fallecía por suicidio. Y eso no lo sabía él. Entonces fue como, o sea, la familia estaba totalmente destrozada, no solamente por la noticia de cómo había fallecido su familiar, sino también por el resultado de que realmente lo que él quería hacer, no, pues realmente no funcionó de nada. Y su familia estaba devastada. O sea, fue una situación muy complicada. Y, y la verdad es que en todos los casos que hemos tenido de suicidio, hay, hay como algo muy común de lo que decías al principio, de incertidumbre de decir, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿cuál fue el motivo? No vivía con nosotros, acabábamos de hablar con él. O sea, esas son cosas que se escuchan todo el tiempo con las familias. O sea, si yo hablé con mi hermano, nos reímos, hablé con él por videollamada, este, me enseñan fotos del muchacho, apenas este caso fue después de Halloween, el muchacho se vistió de ángel
y su hermana me mandaba fotos y dice, es que yo no entiendo. Y este muchacho literal hizo una carta, él sí lo super planeó, que también luego yo me pregunto y digo, bueno, lo planeas tan así como relojito y quieres que las cosas pasen como tienen que pasar, pero al final las cosas no salen como ellos quieren. En casi todos los casos pasan cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, él decía en su carta que quería estar vestido con un traje que le puso a su hermana en donde estaba el traje, qué ropa interior quería él traer, qué zapatos quería tener, este, todo como muy planeado y al final fue muy difícil para la familia porque él decide darse un balazo en la cabeza. Entonces, realmente todo el plan de verse perfecto no funcionó. Y todo, o sea, la familia quedó destrozada. Yo siento que el objetivo de él tampoco se cumplió. O sea, como que es muy difícil para todos los que están cerca de ellos. O sea, creo que dejan un vacío muy grande en sus familiares. Y las familias se quedan con un sentimiento de qué hice mal, qué pude haber hecho para que esto no pasara, cómo lo pude ayudar. Y creo que eso es lo importante. O sea, si estás pasando por un momento difícil, tratar de hablarlo con tus familiares, tratar de que consigas ayuda de alguna forma y que no te quedes callado porque las son espantosas. Súper espantoso, es horrible de hecho. También he tenido varias experiencias de ese tipo y unas, pues obviamente han sido algunos de los que acompaño en terapia, pero tuve un amigo, de verdad era una persona muy feliz, él, o sea, ¿cómo explicarlo? Era una persona súper feliz, scout, él trabajaba en un lugar que se llama Campo Escuela Mistitla, él pues era una persona que tenía unos ideales muy firmes, le gustaba todo lo que tenía que ver con Alemania, le gustaba la música metal, o sea, de verdad para mi perspectiva era un hombre muy feliz. Entonces de la noche a la mañana me llaman los amigos que tenemos en común y, oye, ¿se suicidó? Por prudencia, porque noté el dolor que hice, o sea, cometí todos los errores que no se debe de hacer cuando alguien comete este acto, que fue, ¿por qué? Nosotros tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, ¿y cuándo fue? Lo acabamos de encontrar. Oh. Entonces, no sabemos si fue hace unos minutos, si su cuerpo estaba tibio, si fue hace infinidad de mentes, ¿no? Entonces, yo personalmente reflexioné sobre de ese hecho y hoy, digo, no sé quién lo haya hecho, ojalá haya sido su familia, pero en Facebook se puede hacer un en memoria de, ¿no? Entonces, cuando visito su perfil, sí me salta la duda de, ¿qué pasó? ¿No? Tú estabas muy bien. Bueno, no he tenido el acercamiento, pero lo que nos dicen los testimonios o los estudios que se hacen es que este fenómeno se atribuye a decisiones muy arrebatadas. Tomando en cuenta que el suicidio se define como el acto deliberado de quitarse con la vida, no necesariamente se quieren librar de sufrimiento. Tomemos en cuenta que es muy subjetivo, es muy personal identificar qué hace sufrir a quién y de qué manera lo hace sufrir. Entonces, no hay que ser determinantes como en ese aspecto. Se especula que es para quitarse el sufrimiento, pero es que también en la mente trastornada de una persona depresiva o de una persona que está desarrollando trastorno límite de la personalidad,
puede estar cayendo como en el punto de decir, para mí va a ser una solución, y entonces me visto de ángel, y entonces lo hago después de una carne asada, entonces lo hago después de que la boda de tal funcionó, o ¿saben qué? Me voy a alejar. Digo, no es un tema muy oculto, es muy dicho que en Oriente hay un bosque en el cual justamente se le conoce como el bosque del suicidio, ¿no? Y obviamente las personas entran a ese bosque para terminar con su vida, ¿no? Cómo lo hagan, pues es por su determinación. Hay quien ocupa lo que está a su alrededor para hacerlo y hay quien lo hace de manera como más personal, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en ese sentido, hay quien encuentra su libertad dentro de esta situación, pero cabe aclarar que hoy no vamos a romantizar el tema de, es que se libró de su sufrimiento, perdón, lo estás romantizando, ni tampoco fue una solución, era una persona que tenía un trastorno mental que decidió de manera no consciente, no madura, no con sentido común terminar con su vida, porque perdió el sentido del valor de la vida que todos debemos de tener encima. Entonces, no hay que romantizarlo, es un problema verdadero. Entonces, pensar en las causas de que yo pueda ver en alguien más si puede ser un probable suicida, lo primero es, ¿ha estado en contacto con alguien que se suicidó? Eso también puede ser un ejemplo. Obviamente, las personas a veces determinan su causa de muerte o con la manera en la que quieren morir, depende a lo que hayan visto en su entorno, ¿no? Yo todo el tiempo he soñado con que yo me quiero morir en un accidente automovilístico. Acto seguido, en contexto, tengo un tío que murió en un accidente automovilístico y la manera en que lo recuerda mi familia es como, wow, tu tío, no, él era esto. Y yo digo, igual es por la manera en que murió, ¿no? Entonces, si lo veo de esa manera, hay una ironía. Es irónico pensar que hasta en eso uno tiene que ser reconocido. Bueno, hay algunas personas que lo toman de esa manera y por eso lo ejecutan. Otra de las cosas que nosotros tenemos que mirar, esta persona vive bajo mucho estrés, que no es lo mismo que tenga eventos estresantes. Vivir bajo el estrés lo tienes de manera laboral, lo tienes de manera en el hogar, lo tienes de manera personal, lo tienes de manera emocional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Cuando la incertidumbre te dice, creo que esto no va a poder ser posible. Te estresas, pero los eventos estresantes son distintos. Tienes problemas en tu trabajo y estás amenazado con que te van a despedir. Tienes problemas en tus relaciones interpersonales y entonces hoy te hablan, mañana no, hoy te dicen te quiero, mañana te dicen que te odian, hoy te dicen vamos a vernos, mañana te dicen híjole, no quiero verte toda la vida. Esos son eventos estresantes. ¿Tienes accidentes? ¿Tu accidente te dejó discapacitado? ¿Tu accidente te dejó sin que pudieras cobrar el seguro de vida que te iba a solventar los gastos médicos mayores? Obvio, la gente cuando se ve atrapada en que no puede sostener sus necesidades básicas, piensa que la solución es mejor morirse y entonces ahí se cocina a fuego lento la depresión. Nada más hace falta que de verdad alguien llegue y les haga ¡puc! Y lo comete. Entonces, no siempre se ve quién se va a suicidar. Hay que analizar todo el entorno. Desafortunadamente, también algo que lo promueve es qué tanto tengo yo acceso a armas letales. Tengo un arma en casa y todos podríamos pensar, bueno, pero todos tenemos cuchillos. Sí, pero la educación de tener un cuchillo en casa es que es para la comida. Literal, no identifica uno que sea un arma letal. Tienes que tener otro tipo de pensamiento para poder saber que es un arma. Y también tienes que tener otro tipo de pensamiento más disciplinado para saber que puedes causar daño con ese objeto. Por lo tanto, el tener un acceso irresponsable a objetos letales puede ser también una de las principales causas que pueda acreditar el que eso pueda ser posible para mí, ¿no? Hay quien dice, me voy a meter un balazo, pero nada más tengo una regadera y un cinturón, lo van a ver como una solución. Entonces... Oye, ¿por qué crees que haya más suicidios en hombres que en mujeres? Porque es determinante por los números estadísticos que los hombres no tienen
tanta libertad de preocuparse por su salud emocional y mental. Culturalmente hablando, preocuparte por la salud emocional y mental siendo hombre es ser débil. Y entonces, no me quiero meter en otro tema que no sea, pero actualmente la corriente de pensamiento, una que utiliza un color morado, dice que las mujeres deben de ser de ciertas características. Y si eso no llega a ser del tipo del ideal, entonces el hombre no es el adecuado para estar con él. Y hay veces que las estaciones socioculturales fomentan que el hombre diga, no estoy al alcance ni a la altura de los ideales ni de las expectativas de las circunstancias sociales actuales, mejor me retraigo. Y esa no acción en buscar ayuda es lo que provoca el secretismo, al mismo tiempo silenciarse todo y Creo que, terminar en creo que una ese es un situación tema arrebatada. que se tiene que hablar y creo que para nuevas generaciones, para niños, para jóvenes, adolescentes, creo que se tiene que hablar más acerca de poder expresarse y poder tener como círculos de apoyo y, y enseñarles que también tener estas emociones, ¿no? Creo que viene desde, desde ahí, de la enseñanza, el poder evitar en futuros años que esto suceda, ¿no? Porque sí, el otro día estaba yo leyendo justamente que de cada 10 personas que se suicidan, creo que 3 eran mujeres y el resto eran hombres. ¿Y por qué? Decían en el post que estaba leyendo que era porque los hombres no tenían esta conexión, no tenían como el grupo de amigas, que no era tan fácil decir, me siento así, que necesito esto, siempre como que guardan sus sentimientos, sus problemas económicos, la carga familiar, todo recae en una responsabilidad muy grande en ellos y que realmente no hay como ese círculo como muchas veces lo tenemos las mujeres de mi amiga, la señora de la tienda, me entiende, yo hablo con ella, o sea, como que hay más libertad de poder decir cómo uno se siente que en los hombres. Y creo que cuando lo leí dije que es muy real. Casi, más bien todos los casos que yo he tenido de funerarios de suicidio han sido hombres y han sido jóvenes y han sido de entre 18 a 40, 50 años. O sea, creo que, creo que es un problema también muy grave en los niños y en hombres. Sí, por supuesto, es un panorama más amplio. De hecho, varios de los pensamientos suicidas tienen que ver con este tipo de padecimientos que avergüenzan a los camaradas a hablar acerca de sus situaciones personales. Tienes razón, no tenemos un círculo de, bueno, si lo hablamos más como en psicología, el hombre carece de redes de apoyo, el hombre tiene camaradas con los que cotorrea, el hombre tiene camaradas con los que va y hace rodar algo, etcétera, se emborracha, pero siempre es sobre el tema de quién es el mejor, nunca es sobre el tema de, oye, ¿estás bien? ¿Eres vulnerable? ¿Eres esto? Nunca es sobre de eso, ¿no? Digo, también nosotros podemos hacer un llamado aquí, ¿no? En este momento a, oye, tienes un amigo hombre, pregúntale cómo está, pregúntale cómo se siente, interésate por su vida sentimental. Eh, creo que es un tema que todos tenemos que estar alertas y tenemos, creo que es un tema muy delicado. Hay un comentario por ahí que comentan que es un tema muy delicado y que ya las familias que lo vivieron y las personas que han sufrido que algún familiar se haya quitado la vida, creo que todo, todo el tema merece mucho respeto, tanto para las personas que lo vivieron como las personas que están pasando por una situación difícil. Y realmente el que nosotros estemos haciendo esta charla es para poder concientizar y poder hacer que las personas, en cuanto
hablen del suicidio, no se queden con la cosa de no hay que hablar de eso, no hay que decir qué es lo que pasó, hay que hablarlo, entre familia por lo menos hay que hablarlo, hay que decir qué sentimos, qué es lo que está pasando, para que esto no vuelva a pasar, como lo comentabas al principio, en generaciones. Esto puede pasar, a lo mejor lo hizo tu tío y tú estabas chiquito, o tu amigo, el amigo de tu papá, y lo viviste muy de cerca. Creo que estas situaciones que se viven se tienen que hablar. Y muchas veces, aunque sea un poquito de libertad en cómo lo expresamos, también creo que es importante aceptarlo, porque no todos vivimos el duelo de la misma manera y muchos podemos verlo y hacer comentarios a lo mejor que pueden parecer de burla, pero más bien es la forma en la que cada uno vive ese duelo y cómo quiere ver y recordar a esa persona, ¿no? Entonces creo que es muy importante que hablemos de cómo lo podemos evitar. No sé si hay alguien que nos esté escuchando esté viviendo algo parecido, que haya vivido algo parecido y quiera compartirnos en los comentarios. El equipo de está aquí con nosotros. Si hay algún comentario durante la charla que nos puedan pasar, me dicen que Fabiola comenta. Mi hijo se suicidó hace 7 meses y es muy difícil y triste lo que vivimos en este momento y creo que debería de ser un tema con más seriedad. Yo creo que Fabiola, justamente gracias por escribirnos, gracias por compartir lo que viviste. Creo que ha sido muy difícil. Te pido de favor que si nos puedes compartir un poquito más de cómo es que tú has vivido esta etapa y este duelo. Créeme que lo menos que nosotros queremos es tratar este tema de una forma pues a la ligera. Creo que todos los que estamos aquí lo hacemos con mucho respeto y este espacio es para ustedes y lo hacemos con todas las ganas de querer apoyar. Tanto el licenciado Vicen como nosotros estamos aquí para apoyarte. De verdad, muchísimas gracias y espero que este espacio lo tomes para que tú también puedas compartir y alguien más nos pueda también apoyar en compartir historias, tu, en cómo ustedes vivieron esa pérdida o cómo están llevando este duelo. Mientras, si quieren, podemos seguir platicando. Creo que ahorita estamos platicando algo que siempre como que me hace mucho, como que me hace mucho ruido en la cabeza y es el tema de pues, todo lo que queda, ¿no? Y de que siempre existe como esa duda y esa incertidumbre del por qué, porque si lo veía, si no se veía triste, no se veía angustiado. Y quiero pensar, de hecho lo he visto de primera mano, como queda un sentimiento grande de culpa en las personas que se quedan. En qué puede haber hecho diferente, qué puede haber dicho, por qué no me di cuenta. ¿Cómo podemos empezar a trabajar ese tipo de sentimientos las personas? Pues en principio de cuentas tenemos que aceptar que la incertidumbre forma parte de este proceso. Todos nosotros los que estamos cerca de alguien que cometió suicidio debemos de pensar que la causa real no es algo que nos corresponda a nosotros descubrirlo. Debemos de aceptar vivir la incertidumbre de lo sucedido. Vivir en la incertidumbre es decir, voy a resolver por mi propia cuenta, buscando si hay culpa en mí, si hay alguna situación que a mí me afecte de esto que acaba de suceder. Si hay algo que yo dejé inconcluso, bueno, en medida de lo posible, puedes hablar con alguien que te ayude a aterrizar cómo puedes llevar a cabo pues esta situación que piensas que quedó inconclusa y obviamente nosotros tomamos en cuenta, digo ya acompañando, ¿cómo decirlo?
tenemos la manera de poder indicar, puedes hacer esto otro, puedes hacer esto, aquello, e ir acompañando el proceso. Obviamente estamos hablando de que es difícil, es doloroso, no en todas las etapas podemos hablar de la misma manera. Evidentemente, si estamos tocando un tema con delicadeza, la delicadeza va a no ser explícito, a no ser agresivo, a no ser confrontante, pero eso no quiere decir que no lo hablemos con claridad, y también tenemos que aceptar la claridad del tema, porque cuando nosotros lo enmascaramos detrás de mucho dolor, mejor vamos a hablar de tu dolor y desahógate las veces que sean necesarias. No importa si lloraste ayer, si lloraste antier, si lloraste pasado anteayer, no importa, aunque sea por lo mismo, no sientas vergüenza de lo que sientes. Dice, las reglas de las emociones es que nosotros no podemos renegar de ellas porque todas son necesarias en su justa medida. Tengo exceso de una emoción, háblalas. Siempre. ¿Tienes red de apoyo? Háblalas con tus redes de apoyo. Yo creo que cuando tienen el antecedente de por qué me acerco a ti, somos más respetuosos y más tolerantes. Y obviamente ya el encargado de salud mental, porque también hay algunas personas que perdón, ¿no? Espero que no sea el caso de ninguno de los que estén con nosotros, ¿no? Pero no lo hacen con profesionales. Y si tú no te haces acompañar por un profesional, hay personas que duran años viviendo en sufrimiento por este tipo de situaciones. Y creo que no es justo para ti, porque eso te va a hacer perderle el sentido a la vida y en algún momento pensar que tú también tienes que acompañar a tu ser querido de la misma o de otra manera, pero no te has dado cuenta que los que están alrededor de ti también están sufriendo el verte mal, el ver cómo te descuidas, cómo te dejas. Entonces, importante para ir cerrando, ¿no? Tenemos que ir siendo personas que recuperemos el valor de la vida y entonces tenerle el valor a la vida, es decir, mientras estuvo vivo mi ser querido, lo amé, le di, lo quise, lo traté bien, le dije que estaba contando conmigo, lo apoyé en medida de lo posible, le aplaudí sus bromas, lloré sus desgracias y entonces tengo que vivir sin culpa porque tampoco tú decidiste cuándo era el momento en el que él se tenía que ir. Entonces, hey, tranquilo, hay que tener un consuelo, hay que acercarse a los que saben, hay que acercarse también a los que se quedaron contigo y recuperar el valor de tu ser querido que se fue y tenerte también amor y valor a ti. Para ir cerrando un poquito también, eh, qué les podrías decir a las familias que están pasando por esto que ya perdieron a un ser querido? ¿Y qué les podrías decir también a los que están pasando por esta situación? No solo a los familiares. Si alguien que nos esté viendo está pasando por una depresión, que no sabe cómo pedir ayuda, no sabe cómo acercarse a alguien, ¿qué les dirías a estas personas? Lo principal es, tu vida es importante y el que no lo puedas ver no quiere decir que hayas dejado de serlo. Por lo tanto, no estamos enfocando hacia un punto de echaleganismo, porque están hasta la madre, perdón por decirlo así, de que alguien le diga, ya échale ganas y palmada en el hombro y ándale, ¿no? No, a ver, tu vida es importante. Tú no lo ves ahorita, no quiere decir que no lo vuelvas a ver. Y es tan importante que habemos muchos que podemos responder por ti, ¿no? Y habemos muchos es, no yo, no ustedes, sino los que están a su alrededor, pero si nos incluyen, yo me imagino ahorita, gracias porque el día que vi el podcast de suicidio, decidí pedir ayuda. Dice el Talmud, el que salva una vida salva al mundo entero. Igual y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en el sentido de tú estás padeciendo este tipo de ideas, compártelas. Lo que hablas, todo el tiempo hablas, pierde fuerza y entonces deja de ser tan insistente. Hay que darle un espacio a los pensamientos recurrentes. Sientes que la vida no es para ti, sientes que todo está muy complicado, sientes que todo está en contra de ti, háblalo. En algún momento va a perder fuerza y vas a ver la luz al final del túnel. Aunque ya lleves mucho tiempo, aunque ya estés muy desanimado, aunque ya no tengas fuerza, te aseguro que si estuviera tu mamá, tu papá o alguno de tus hermanos o alguno de tus seres queridos,
te darían sus fuerzas para que tú continuaras. Así es que no te acobardes y continúa, punto. Porque sí es horrible perder a alguien. Yo perdí un amigo y fue horrible, pero quien pierde a su hijo, como el testimonio de hace ratito, oye, también tu vida tiene valor, no te hundas de la misma manera que tu hijo lo hizo. ¿Y qué crees? Tampoco fue tu culpa. No fue tu culpa, ¿no? Empezando por ahí, es muy sensible todo esto. Creo que a veces como que infravaloramos la gran ayuda que es simplemente como expresar las cosas, aunque sea escribirlas o escribírselas en un papel o decírselas a alguien, a veces hasta ni siquiera que sea una persona profesional. Justamente del caso que te platicaba al principio de la charla, al papá de este muchacho, que uno de los muchachos que apoyamos con el servicio, eh, hicimos como una especie de relación casi de amistad con este señor, señor Francisco, y justamente nos decía eso, que aunque sea platicar, sentarse con alguien una tarde mientras se toma un café, mientras está tomando un refresco, lo que sea, y poder expresar lo que siente, dice que eso casi me dijo, me salvó la vida porque durante los primeros 3, 6 meses yo pensé en seguir a mi hijo, yo pensé en hacer lo mismo que hizo mi hijo. Y realmente poderlo platicar con alguien, externarlo, saber que no estoy solo, que también tengo muchas cosas por las cuales seguir saliendo adelante, porque tengo hijos, porque mis hijos ya tienen hijos y ya soy abuelo y ser abuelo me hace muy feliz. Todas esas cosas me hicieron como darme cuenta de que pues la vida sigue y que a lo mejor ahorita todavía no tengo las respuestas del por qué mi hijo lo hizo, tal vez nunca las voy a tener y eso es algo que voy a tener que en algún momento aceptar y decir, él tomó su decisión y hay veces en las que no solamente en el suicidio, en cualquier tipo de muerte, muchas veces no nos podemos explicar y nos ponemos a preguntar a nosotros mismos, a Dios, a quien sea, nos podemos a preguntar por qué, si era bueno, si era feliz, si era un padre de familia, pero pues hay muchas cosas que nosotros no podemos como controlar, ¿no? Y no están muy fuera de nuestro alcance y muchas veces lastimosamente no queda otra cosa más que afrontarlo, aceptarlo y tratar de vivir con eso y seguir adelante, porque si no, pues podemos llegar a tener alguna situación un poquito más complicada con nuestra salud, no solamente mental, emocional, sino hasta física, ¿no? Sí, por supuesto. Nos comparte Fabiola, yo tuve un compadre, 25 años, que se suicidó. Se colgó cuando mi mamá y yo corrimos para cargarlo y ayudarlo, pero llegamos muy tarde. Dicen los paramédicos que falleció en ese momento. Es algo que sí nos dolió, ya que era un gran amigo. Tardé bastante tiempo en superar cómo lo vi y lo que tratamos de hacer por él y por mi compadre Juan. Ya también nos sentíamos mal por el hecho de pensar qué más podíamos hacer por él. Eh, Realmente creo que cuando un familiar, justamente lo que pasó con este señor también, él encontró a su niño y todavía estaba con vida el muchacho, realmente estar ahí y vivir esa escena, encontrarlo, tratar de ayudarlo y no poder hacer más, creo que eso es algo que para trabajar, las personas, los familiares que viven eso, trabajarlo creo que es muy, muy, muy complicado. Y muchas veces, como lo dice Fabiola, se queda uno con la culpa de pude haber hecho más, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, y el hubiera no existe. Y como lo dice a mi compañero, hay que aceptar lo que pasó, lo que sucedió. Muchas veces no vamos a encontrar esa claridad que quisiéramos, pero agarrarte de lo que tienes a un lado, que son tus familiares, que es tu vida, que tus, si tienes nietos, nietos, tus papás, tus hermanos, de donde puedas agarrarte y salir adelante y no culparte, porque como dice Sibsen, no es culpa de los que se quedan, cada quien sabe y es consciente de qué hizo y qué no hizo. Sin embargo, la decisión no fue de ellos, fue de la persona que lo cometió. Entonces, creo que
perdonarse a uno es clave, y tratar de perdonar también a la persona que se fue también es clave. Tratar de estar en paz con esa persona, hablar con ellos también, aunque ya no estén aquí físicamente. Creo que es algo que yo en lo personal hago con mis familias, con cada caso que tenemos. Yo hablo cuando los estoy maquillando, cuando los estoy arreglando, y les digo lo que siento en ese momento, y muchas veces es: ve con paz, ve, tu mamá, tu tío, tu hermana te van a ver, van a estar contigo, te van a estar acompañando en el servicio. Pero así como yo hablo con ellos, ustedes pueden hablar con sus seres queridos, con sus seres amados, pueden decirles en un momento privado, hablar como si lo tuvieran enfrente y decirle todo lo que sienten, porque creo que eso también te ayuda a ti a sanar un poquito, y a sobrellevar pues, esta situación tan fea y tan triste. Sí, totalmente. Pero bueno, también hay historia de éxito. Una muy breve que me da mucha alegría compartir es un paciente que era en ese entonces adolescente, y él me relata que él se quería colgar por los problemas matrimoniales que vivían sus padres. Eh, no sé si ustedes ubican este tipo de edificios donde las escaleras están abiertas a que se vean por fuera. Hay veces que el cubo de las escaleras está bardeado, y hay veces que el cubo de las escaleras nada más tiene los barandales y se ve todo. Entonces, estas escaleras eran de los barandales. Actualmente está el IKEA Oceanía ahí cerca de estas unidades, ¿no? Entonces, el camarada agarró un escalón, amarra una y se cuelga. Entonces, la mamá ya tenía el antecedente de que él estaba triste. Entonces, fue, lo descolgó, y obviamente lo que me platican los dos, porque tuve la fortuna de escucharlo, es yo le pedí perdón, le dije que lo amaba, le dije y hoy el camarada vive muy feliz en Acapulco y se perdonaron y está, o sea, fue un modelo de intervención justo, pero es que no dejó de supervisarlo. Entonces, tienes la sospecha de que tu familia está rara, no dejes de supervisar. Un mensaje puede hacer la diferencia, una llamada telefónica. Sorpréndelos, estamos muy acostumbrados a leer el WhatsApp. Llámales por teléfono, interrúmpeles sus días. O sea, ¿te importan? Interrúmpelos, ¿no? Aunque te cuelguen y todo eso, sabes que está reaccionando a ti, no te lo tomes personal, ¿no? Entonces, llámales, diles lo que valen, aunque sea bromeando, o tómate el momento para ser más sentimental y diles lo que valen sentimentalmente hablando para ti. Eso te va a evitar muchísimas sospechas y pues cosas trágicas que podemos nosotros prevenir desde pequeñas acciones, ¿no? Ahora están las fechas, leí un comentario hace rato de que las fechas de invierno y obviamente finales de año, por la carga emocional que tienen estos eventos, sí, aumenta más la tasa de suicidio en todo el mundo. Evidentemente es algo que se observa todos los años. Pero al mismo tiempo es porque carecemos de esta atención a lo sencillo, ¿no? Si todo el año cultivamos este contacto más cercano, más sentimental, creo que no debemos de preocuparnos porque en esta época se aumente más este tipo de sensaciones. Vamos a provocar que exista un cambio y, bueno, pues incomoda a tus seres queridos, ¿no? Digo, prevenlos de cualquier situación y sé muy cauteloso, también aprende a acercarte. Y a compartir. Creo que también en estas fechas, como lo decían, se hace muy complicado a veces, que la soledad, y sientes que estás solito, que te hace falta estar con alguien, un abrazo o algo así. Si conoces a alguien que está pasando un momento difícil, que está lejos de su familia, por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde no teníamos familia, no teníamos amigos, y muchas personas bonitas y lindas de un corazón enorme siempre nos hacían
como la invitación a cenar, a comer, a desayunar, no sé, en fechas importantes que sabían que íbamos a estar solos, así que creo que el abrir las puertas de tu casa, el abrir tu corazón, tus brazos para un abrazo, creo que a nadie nos cuesta trabajo, así que pues hay que compartir y dar amor para todos, no necesariamente para solamente nuestros familiares. Muchísimas gracias a todos. Es muy difícil cuando un familiar toma la decisión de quitarse la vida. Esther, ya no alcancé de leer ahorita me lo van a pasar por aquí, tu comentario, pero algo más que quisieran decir antes de No, cerrar. ya, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que estaría bien aventarnos una segunda parte, a lo mejor Sí, como en unos 15 días, yo creo, estaría muy bien porque la verdad es que yo todavía tenía muchas cosas que decir y, y pues platicar. Te quería preguntar acerca de, por ejemplo, ahorita lo que está muy de moda acá en Estados Unidos, las personas que se ponen a los tiroteos en las escuelas y todo eso. Por ahí había escuchado que era un acto muy suicida también. O sea, quería como sí. platicar acerca de eso. Lamentablemente ya no nos dio tiempo. Pero pues, ¿qué les parece si nos vemos en unos 15 días para darle una segunda parte a este tema? Antes de cerrar, quisiera, Esther, voy a leer lo que nos puso Esther. Buenas noches a todos. Es muy difícil cuando un familiar toma la triste decisión de quitarse la vida y más si nadie se da cuenta de que algo está pasando. Hace 5 años un sobrino tomó esta triste decisión y a la fecha duele ver a sus papás sufrir su partida y no tener claro por qué lo hizo. Creo que eso es lo que platicábamos y comentábamos hace un rato, que lamentablemente cuando un familiar toma esta decisión, esa incertidumbre y esa pregunta de por qué lo hizo, si se veía tan bien, si estaba tan contento, si realmente como lo dice Iván, creo que hay que agarrarse de lo que se pueda, de sus papás, realmente estar con ellos, tú que te preocupas por ellos, visítalos, háblales, cómo están, recordar momentos bonitos y también recordar su memoria de una forma feliz. No todo tiene que ser tan triste. En el momento que pasa, siempre va a existir ese dolor. Sin embargo, hay cosas bonitas que recordar de esta persona. Entonces, siempre recordarlas, estar presente para tus tíos. Y esa pregunta, de verdad que yo creo que no va a haber, no va a haber respuesta. Sin embargo, no tiene por qué ser algo que recuerden todo el tiempo. Recuerden cosas bonitas de él. Recuerden quién era él, qué hacía y hagan cosas que a él le gustaban para que pues eso también les ayude a seguir. Claro, claro, el proceso terapéutico te ayuda a elaborar ese tipo de respuestas. Ojalá y se acercaran y tuvieran la oportunidad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Si quisieran una segunda parte, por favor, déjenme en los comentarios. Hagan los comentarios en Facebook. Iván, si nos haces el honor de poder estar en la segunda parte, estaríamos Sí, encantados. sí, claro, por favor, yo aquí siempre. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y de verdad que espero que estén muy bien. Les damos un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense. Bye.